1. Hola, en el siguiente video vamos a presentar una línea de tiempo acerca de los autores que influyeron en el aprendizaje y educación, la cual fue elaborada por las estudiantes. Mi nombre es Susan González y daré inicio con la línea del tiempo situándonos en el año 2697 a.C. con el personaje de Confucio. Su aporte para la educación fue que él comenzó a enseñar a los 22 años. Él instruía a sus discípulos en 3 materias, las cuales eran poesía, historia y reglas del comportamiento apropiado. Si miramos la época, estas materias eran de suma importancia en la educación. Ahora bien, antes de Cristo con Lao Tse, el cual es el autor del libro del camino y la virtud. Su obra se basa en el taoísmo. Este significa camino en sentido de la vida simple y cercana. Su filosofía taoísta está basada en un análisis de la naturaleza con el objetivo de conocer el funcionamiento natural de la existencia para de esta manera poder obtener acerca del origen cosmológico del universo. Ahora bien, la línea del tiempo nos lleva al año 563 a.C. con budismo. Estos realizaron exploraciones de productos hindúes, además de la filosofía. Los misioneros budistas introdujeron el sistema decimal en China. Las bases matemáticas de la astronomía china llegaron con el budismo. Así, de esta manera, realizaron estudios del idealismo y la fe. Ahora nos vamos al año 500 a.C. con Anaxágoras. Este dio un gran impulso a la investigación de la naturaleza fundada en la experiencia, la memoria y la técnica. Este tuvo diferentes frases célebres, pero la que más se relaciona al aprendizaje es la siguiente: la ciencia daña tanto a los que no saben servirse de ella, cuanto es útil a los demás. Ahora bien, nos vamos al año 470 a.C. con Sócrates. Según su método, la enseñanza es una relación entre el maestro y el alumno en igualdad de condiciones, participando ambos activamente del proceso de aprendizaje, por el que el maestro ayudaba al alumno a alumbrar la verdad. Esto quiere decir que tanto el maestro como el alumno participaban de manera equivalente en las clases, no como se ve ahora, que usualmente es el profesor el que participa más que el alumno. Siguiendo la línea del tiempo, nos situamos en el año 427 a.C. con Platón. Platón distinguió entre el conocimiento adquirido por medio de los sentimientos y adquirido por la razón. Ese fue lo que él otorgó para el aprendizaje y educación. Ahora nos vamos al año 384 a.C. con Aristóteles. Este no estableció una diferencia clara entre mente y materia. El mundo externo, según él, es la base de las impresiones sensoriales de los seres humanos, y estas impresiones a su vez son interpretadas como válidas por la mente. Gracias. Mi nombre es Silvia Torres y voy a continuar con René Descartes en 1596. Una de sus aportaciones a la pedagogía consiste en la duda como método y la discusión como técnica, argumentando que el pensamiento es el medio para no tener dudas, fundamentándose en el ser de la duda de las percepciones. En 1632 encontramos a John Locke. Desarrolló una escuela del pensamiento empírico, pero no llegó a ser experimental. Locke señaló que no existían ideas innatas, sino que todo conocimiento se deriva a las experiencias. Luego, en 1685, George Berkeley
La filosofía de Berkeley se ha convertido en una metafísica en la que la inteligencia activa es el punto más alto del ser. En 1711, David Hume consideró que el conocimiento está limitado a los conocimientos actuales de la existencia. Su teoría principal reside en la asociación de las ideas. En 1724, Emmanuel Kant amplió la perspectiva racionalista. Kant abordó el tema del dualismo mente-materia y señaló que el mundo externo está desordenado. En 1798 encontramos a Auguste Comte. Brinda grandes aportes a la educación a través de su estudio positivista del conocimiento, debido a que este enfoque es el más utilizado por la mayoría de la comunidad científica. Y en 1806, John Stuart Mill defendió la idea de que el conocimiento se basa en la experiencia humana, defendió ideas acerca de la igualdad de las mujeres, la educación obligatoria y el control de la natalidad. Mi nombre es Ana Lucía Aragón y seguimos con la línea del tiempo con Won en 1832. Su aporte para el aprendizaje fue que él desarrolló el primer laboratorio de psicología en Leipzig, disciplina que alcanzó gracias a ello la categoría de ciencia. En el laboratorio de Won, el papel del sujeto se consideraba más importante que el del experimentador. Seguimos con William James en 1842. Él desarrolló el concepto del pragmatismo. Su método se basó en la educación de la destreza individual de la iniciativa para la adquisición de conocimientos científicos. Una frase célebre es: la educación es la vida y la escuela es la sociedad. Ebbinghaus, en 1850, él creó conceptos de suma importancia e influyentes como la curva del olvido y la del aprendizaje, o el papel del repaso del material a aprender a la hora de mantener un contenido en la memoria. Seguido a eso, seguimos con John Dewey. En 1859, él luchó con aníaco de la mujer y colaboró en el avance de la gente de color. Estaba inconforme con el sistema educativo de Estados Unidos, por lo cual intentó cambiar el sistema. Escribió obras como Democracia y Educación, Experiencia y Educación, entre otros. Edward Titchener, que le prosigue, en 1867, este personaje rechazó el funcionalismo del perceptor. Todo esto se basaba en que él creía que para el aprendizaje era necesario visualizar lo que se deseaba aprender. Seguimos con James Rowland Ángel en 1869. Uno de sus aportes fue ser la guía de John Watson, quien luego fundaría la Escuela Conductista de Psicología. Cuál fue de gran apoyo para la educación fue el que se convirtiera en el presidente de la Universidad de Yale. Proseguimos con Edward Thorndike en 1874. Sus principales aportaciones fueron el aprendizaje por ensayo y error y la ley del efecto. Sus estudios sobre la conducta animal le permitieron desarrollar la teoría del conexionismo. Gracias. Mi nombre es Estefanía Marroquín y prosiguiendo lo que es de la línea de tiempo,
En 1880, Edwin Lee Boyle publicó libros sobre la historia de la psicología de Edwin Boyle entre 1880 y 1968, el cual se convirtió en una especie de institución y vocero de la materia. Prosiguiendo, en 1890, Edna Heiberger, entre sus investigaciones, nuevos conocimientos sobre los procesos cognitivos, los cuales involucraban en el pensamiento. Prosiguiendo, en 1896, Jean Piaget es un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo. Aportó la corriente de la epistemología genética, lo cual escribió en su propio ritmo. De eso mismo pudo afirmar que el aprendizaje es una organización de estructuras. Siguiendo, en 1896, Lev Semnowski y Vygotsky es un psicólogo ruso, el cual formuló una teoría que se basaba en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por el ambiente en que se desarrolla, lo cual esto introduce el concepto que en su zona desarrolló el próximo ZDP, lo cual refiriéndose en el nivel de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial que debe haber sido solo o se puede haber realizado con ayuda. Prosiguiendo, en 1915, Jeremy Bronder, él desarrolló en la década de los 60 una teoría del aprendizaje de un índole constructivista que se conocía como el aprendizaje por un descubrimiento o un aprendizaje heurístico. La característica principal de todo esto es que su teoría se promueve lo que era adquirir los conocimientos por sí mismo. Continuando, en 1917, Nathaniel Gage fue un psicólogo educativo estadounidense que hizo importantes contribuciones a la comprensión científica de la enseñanza. Pudo ser capaz de dirigir el Centro de Stanford para la investigación y el desarrollo de la enseñanza. Prosiguiendo, en 1918, David P. Ausubel, él opina que el aprendizaje debe y no del descubrimiento. La teoría del aprendizaje significó lo cual que es enfatizar el aprendizaje como asimilación de nuevas informaciones del aprendizaje en conceptos y proposiciones. Y para finalizar, en 1948, Gary Anderson, él realizó una investigación sobre la reforma educativa, el liderazgo educativo, la nueva economía, escuelas, micropolíticas, teoría organizacional, teorías el militarismo y la criminalización de los jóvenes en las escuelas. Gracias. Mi nombre es Jacqueline Alvisures. Para continuar con la línea de tiempo, en 1950, Hilder Hayek, él creía que el objetivo principal de la educación es mostrarle después de ganarse la vida cómo disfrutar de la vida y puede vivir más tiempo, perseverar la felicidad del aprendizaje. En 1953, Bruce Frederick Skinner escribió trabajos controvertidos en los cuales propuso el extrovertido de técnicas psicológicas de modificación de conducta, principalmente el conocimiento operante para mejorar la sociedad e incrementar la felicidad humana como una forma de Skinner ingeniería social. En 1979, Muller hizo un análisis exhaustivo Ebbinghaus y comenzó a distinguir los procesos activos como la organización consciente en el aprendizaje. Sostuvo que el aprendizaje no es mecánico y no se explica por asociaciones. En 1981, Hildegard, su principal aporte es que todo el campo que fundó la enfermería psiquiátrica moderna con un concepto educador e innovador. Fue defensora de los enfermos mentales y de la educación superior para la formación de las enfermeras.
Robert Sternberg destaca su teoría triárquica de la inteligencia, en la que define la inteligencia en términos del mundo interno del individuo, su mundo exterior y la experiencia del individuo en el mundo. En 1991, Dallas Shunk es un psicólogo educativo, exdecano y actual profesor en la Escuela de Educación de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro. Ha investigado los efectos de las variables sociales y la instrucción sobre el aprendizaje y la autorregulación y la motivación. Gracias.